Amigos y hermanos, sean todos ustedes muy bendecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Les invito a que abra conmigo, por favor, quien pueda, las Escrituras en la carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 1. Por favor, Romanos capítulo 1. Los primeros 5 versículos. Romanos capítulo 1, versículos 1 al 5. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Amén. Amén al Señor. Debemos, a partir de este día, amados amigos, hermanos, examinar las Escrituras en función de lo que ellas presentan acerca del Evangelio de Dios. Hay varias razones por las que necesitamos tratar, esta palabra de Dios. Claramente, una principalísima es entender cuál es la procedencia, cuál es el origen del Evangelio, cuál es el comunicado, cuál es el centro de la palabra del Evangelio y cuál es el beneficio entonces de aquellos que reciben y aceptan el Evangelio. Cuando el Señor Jesucristo, bendito Hijo de Dios, inició su trabajo en la tierra, la Escritura dice puntualmente en el capítulo 4 del Evangelio de Mateo, dice que luego que el Señor Jesucristo pasó por un tiempo de ayuno y oración en el desierto de 40 días, dice que fue llevado al desierto para ser, tentado por el diablo. Cosa que, como ustedes recuerdan, allí en el capítulo 4, primeros versículos, ocurre de esa manera. La Escritura nos lo muestra, con mucha claridad, y muestra cómo el Señor Jesús enfrenta en autoridad, reprendiendo a Satanás, el diablo, por esta actitud pecaminosa de atrevimiento, de querer tentarle. Pero luego dice que el Señor Jesucristo da inicio, voy a usar esta figura, da inicio oficial a lo que ha de ser su trabajo acá en la tierra. Si usted tiene su Biblia abierta en Mateo capítulo 4, acompáñeme a partir del verso 12. Dice de esta manera: cuando Jesús oyó que Juan el Bautista, estaba preso, volvió a Galilea y, dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán,
Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Mira el verso 17, por favor. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. O el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, luego va a presentar el llamado a algunos de los discípulos, y a partir de los capítulos 5, 6 y 7, el Señor va a entregar lo que se conoce como el Sermón de la Montaña, que son las primeras instrucciones, que son la base para el trabajo que Él iba a desarrollar con estos discípulos, estos varones, ¿no?, que aceptaban su llamamiento. Muy bien, el punto es, lo que queremos ir centrando la idea, es cómo es que el Señor Jesucristo, en el inicio de su ministerio, Él visita algunas regiones acerca de las cuales había profecía. Y dice puntualmente, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Entonces el Señor visita estos lugares de tal manera que se inicie allí la predicación del Evangelio. Es el anuncio entonces que hace Jesucristo el Señor, pero que lo hace de tal manera que todo esté en relación a lo que estaba escrito, ¿no? Por la acción de Dios el Señor. Cuando abrimos las Escrituras en Romanos capítulo 1, lo primero que está dicho allí en la presentación del apóstol Pablo, dice que él, Pablo, siervo, esclavo de Jesucristo, dice, llamado a ser apóstol, un comisionado de Dios, apartado o santificado entonces para el evangelio de Dios. Y allí entonces aparece una primera cosa que necesitamos examinar juntos por la gracia de Dios. La palabra evangelio significa buena noticia, buena nueva. Por lo tanto, cualquier buena noticia podría definirse como evangelio. Cuando Pablo habla del evangelio, no habla de cualquier evangelio, porque no habla de cualquier noticia, sino que él dice que, haciendo una alusión a sí mismo, él dice fue apartado para el evangelio de Dios. Está diciendo que el evangelio parte con Dios, se inicia con Dios. O sea, dice que hay una buena noticia, que es una noticia que surge del alma misma del Dios de los cielos. Entonces uno lo que hace allí es, por la misericordia de Dios, considerar, por ejemplo, lo que está dicho en Isaías, ¿no? Isaías, en el capítulo 1, los primeros versículos, hermanos. Si tiene su Biblia, será bueno y necesario que leamos juntos. Dice en Isaías capítulo 1, versículo 1, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. ¿Qué dice la palabra profética de Isaías? Verso 2. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová o habla el Señor. ¿Qué dice?
crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey, por favor, observe la comparación. El buey conoce a su dueño, y el asno conoce también el pesebre de su señor. Israel, en cambio, no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Versículo 4 dirá: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron al Señor, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Versos 5 y 6. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Dice: todavía os rebelaréis. Toda cabeza. Esto es, hermanos, una declaración desde el trono mismo de Dios. El Señor, como el mejor de los médicos, Él examina al hombre, revisa su vida, su alma, y el diagnóstico de este médico celestial es: toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie y hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. O sea, ante el trono de Dios, amados hermanos, es verdad que Isaías le está hablando, le está predicando a Israel. Pero, ¿qué diferencia hay entre Israel y nosotros? ¿Qué diferencia hay entre lo que vive el pueblo de Israel y los otros pueblos, los llamados gentiles? Si a lo menos Israel todavía era el pueblo de Dios y tenía alguna forma de comunicación con Dios a través de los profetas. ¿Qué me dice entonces de los otros pueblos, de los gentiles, de nosotros? Si este pueblo, siendo el pueblo de Dios, tenía este diagnóstico: toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza misma. No hay en él cosa buena, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Por esta causa es que el apóstol va a escribir en Romanos 6:23, diciendo: porque la paga del pecado es muerte. Alguien que vive de esta manera, hermanos, amigos, con la cabeza enferma, con el corazón absolutamente doliente y con una herida, porque no es la suma de algunas heridas, no, es una sola gran herida, desde la planta del pie y hasta la cabeza, dice, con una herida tan, como está dicho, ¿no? Una gran hinchazón y una llaga podrida, que no ha sido curada, que no ha sido tratada, ni vendada, ni suavizada. ¿Qué posibilidad tiene el hombre de vivir de esta manera? Por eso es que la paga del pecado es muerte. Y ante la posibilidad, ante el planteamiento de que alguien podría ser, bueno, yo no soy tan malo, dice la gente, es que yo no soy tan malo. Bueno, la Escritura que va a decir puntualmente, especialmente en Romanos 3:23, por cuanto dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, todos. ¿Cuál es el punto? Que leíamos en Romanos capítulo 1, que Pablo fue apartado, dice, para el Evangelio de Dios. O sea, la idea de salvar, la buena noticia de salvación para este hombre, que es una llaga podrida y maloliente, no surge de los hombres, sino surge de Dios. Bendito sea Él entonces.
Uno examina aquí en Isaías, en el capítulo número 6, muestra la Escritura que Isaías fue al templo, fue a buscar presencia, trato, dirección de Dios. Fue al templo. Y dice que estando en el templo tuvo una gran visión, observó, estando allí, seguramente mientras oraba al Señor, mientras rogaba, mientras buscaba la presencia del Señor, dice que vio, creo que fue de esta manera, se abrió delante de él. Se abrieron los cielos, se abrió el lugar donde estaba allí en el templo. Y su mirada se prolongó hacia los cielos. Y dice que desde allí vio un gran trono, alto y sublime. Ya el Señor, dice él, a alguien sentado en ese trono en los cielos. ¿Quién más sino el bendito Dios de los cielos? El Señor va a usar a este mismo profeta Isaías en el capítulo 66, verso 1, para decir: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Entonces, Isaías tiene esta visión tremenda, gloriosa. Mire, es tan fuerte la visión de Isaías que él va a terminar gimiendo, echado en el suelo, diciendo: ¡ay de mí, que soy muerto! O sea, a partir de este minuto me muero, aquí me muero ahora. Este es el tiempo de morir. ¿Por qué? Bueno, porque siendo hombre inmundo, hombre de labios inmundos, y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, sin embargo, dice: mis ojos han visto al Rey. Es interesante cómo el trato del Espíritu de Dios manifiesta a Isaías su correcta condición respecto de este Dios eterno, santo y todopoderoso. Es interesante observar entonces que el Espíritu le permite a Isaías reconocer que todo hombre es pecador, que todo hombre tiene labios inmundos, que todo hombre está lejos de Dios y que no hay ninguna posibilidad de que el hombre se acerque al Señor. De hecho, este mismo profeta Isaías va a tener una palabra de parte de Dios en el capítulo 55, Isaías 55, para decir en los versículos 8 y 9, le va a decir el Señor: porque mis pensamientos, dice el Señor, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Porque dice: como son más altos los cielos que la tierra, así en esa separación, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La pregunta es: ¿qué posibilidad hay? ¿Qué posibilidad hay de que el hombre se acerque a Dios entonces? ¿Qué posibilidad hay que Dios trate con el hombre para sanar sus heridas? ¿Qué posibilidad hay de que Dios le ofrezca al hombre una buena noticia, una noticia de salvación? Y aquí es donde se inicia lo glorioso, amigos y hermanos. Pablo va a decir que él fue apartado por Dios para el Evangelio, para la buena nueva de Dios, Evangelio de Dios, buena nueva, buena noticia de Dios. De allá viene la palabra que anuncia una solución, que anuncia una salida, que anuncia una puerta abierta. De hecho, Isaías, en el mismo capítulo 6, donde hemos leído recientemente, va a participar en una cosa preciosa. En este tiempo en que está bajo el trato del Espíritu, él va a participar de un tiempo, un momento, de una sesión donde el Dios y Padre está con sus servidores y él pregunta:
en esta búsqueda suya, en este anhelo suyo de darle una buena noticia, de entregarle el evangelio al hombre pecador, ese hombre que está enfermo y muerto a causa del pecado. Dice la Escritura en el versículo 8, dice el profeta Isaías, yo oí la voz del Señor, dice. En este tiempo, en esta sesión tan especial, en esta visión que yo tuve, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré en redención? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces dijo, heme aquí, envíame a mí. Amigos y hermanos, la Escritura muestra que todo hombre es pecador. La Escritura enseña que la paga del pecado es muerte. Y la Escritura dice que todo aquel que es esclavo del pecado no permanecerá en la casa. Solo los hijos permanecemos en la casa de Dios. Hay un evangelio y una buena noticia que vamos a compartir con ustedes estos días. Hay una palabra que viene nada más y nada menos que de la presencia misma, de la boca misma, del alma misma de Dios. Un Dios que te ama de tal manera, un Dios que está interesado en tu vida, que fue capaz de permitir que su Hijo asumiera ese compromiso diciendo, heme aquí, envíame a mí. Hay una buena noticia. Dios el Padre, Juan 3:16, ha amado de tal manera al mundo, y en ese mundo a ustedes y a mí, nos ha amado de tal manera que nos dio a Cristo su amado Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna con Él en el reino de los cielos. No hay mejor noticia, no hay una noticia más preciosa, más eterna, que provoque salvación, que provoque vida nueva, que anunciar que Jesucristo, el mismo Hijo de Dios, vino desde la presencia del Padre, se hizo hombre para morir por nosotros y a través de su sacrificio y su gloriosa resurrección, provocar que nosotros tengamos salvación y vida eterna. Amigo y hermano, hoy se abre una puerta, un llamado permanente para que todos y cada uno de nosotros, y usted en particular, reciba esta palabra, reciba este mensaje, diga sí al Señor, reconozca, acepte que Dios le ama y que Él le está esperando para bendecirle. Que el Señor esté con ustedes. Amén.